Página 23. Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Jacques Le Goff, 1956. Capítulo primero. La actividad profesional. 1.3. Progreso de los métodos en los siglos XIV y XV. Si bien la extensión de los negocios a partir del siglo XIII llevó a algunos mercaderes a cometer imprudencias y creó ciertos riesgos, en conjunto la evolución produjo un progreso en los métodos y las técnicas que permitió vencer o reducir muchas dificultades y peligros. El comercio marítimo recibió gran empuje, gracias, en primer lugar, a la práctica sobre todo en Génova, de la división de los navíos en partes iguales, verdaderas acciones de las cuales una misma persona podía poseer varias. De esta forma se dividen y reparten los riesgos. Estas partes, llamadas también sortes o loca, son una mercancía que se puede vender, hipotecar, dar encomenda y hacer entrar en el capital de una asociación. Los seguros. Más importante todavía es el desarrollo de los métodos de seguro. Su evolución es oscura. El término securitas, que designaba primitivamente un salvoconducto, parece referirse hacia fines del siglo XII a una especie de contrato de seguro por el cual los mercaderes confían, locant, mercancías a alguien que, a cambio de cierta suma pagada a título de securitas, se compromete a entregar la mercancía en determinado lugar. Hasta los siglos XIV y XV no se extienden verdaderos contratos de seguro en los cuales no cabe ya duda de que los aseguradores son distintos de los propietarios del barco. A fines del siglo XIV algunas compañías, como por ejemplo la del gran mercader pisano Francesco di Marco da Prato, inclusive se especializaron en esas operaciones. Veamos el texto de un memorándum de fecha 3 de agosto de 1384, extraído de uno de sus registros que lleva como título el siguiente: he aquí un registro de Francesco di Prato y compañía, residentes en Pisa, en el cual escribiremos todos los seguros que hagamos para otros. Dios haga que saquemos provecho de ellos y nos proteja de los peligros, aseguramos a Baldo Ridolfi y Cía. Por 100 florines oro de lana cargada en el barco de Bartolomeo Virale en tránsito de Peñíscola a Porto Pisano. De estos 100 florines que aseguramos contra todo riesgo, recibimos 4 florines oro al contado, como atestigua un acta manuscrita de Gerardo Dormauno que refrendamos. Y más abajo, dicho barco ha llegado a buen puerto en Porto Pisano, el 4 de agosto de 1384. Y quedamos descargados de dichos riesgos. La letra de cambio. Otros progresos de la técnica ampliamente extendidos más allá del campo marítimo, a la vez que proporcionan nuevas posibilidades al mercader, extienden y complican sus negocios. El primero y más importante es el uso de la letra de cambio. Si bien se discute su nacimiento, sus características y su función son hoy bien conocidas gracias a los magníficos trabajos de R. de Rover. El auge de la letra de cambio debemos, ante todo, situarlo dentro de la evolución monetaria. Durante la Alta Edad Media, la tendencia a la economía cerrada y la poca amplitud de los intercambios internacionales habían reducido la función de la moneda. En el comercio internacional desempeñaron papel preponderante las monedas no europeas, el nomisma bizantino, llamado después hiperperibesante en Occidente, y los dinares árabes. A partir de la época carolingia, en la Europa cristiana, aunque hubo un intento de retorno a la acuñación del oro, el patrón monetario era la plata, representada sobre todo por el denario, si bien también aquí ocupó indudablemente un lugar de primer orden el dirhem musulmán. Con el auge de la revolución comercia, todo cambia en el siglo XIII. Occidente vuelve a acuñar oro. A partir de 1252, Génova acuña regularmente denarios de oro y Florencia los famosos florines. A partir de 1266, Francia posee los primeros escudos de oro. A partir de 1284, Venecia tiene sus ducados. En la primera mitad del siglo XIV,
Flandes, Castilla, Bohemia e Inglaterra siguen el movimiento. En adelante, en los pagos comerciales pasa a primer plano el problema del cambio. A ese respecto, además de la diversidad de monedas, evidentemente, debe tenerse en cuenta, a, la existencia de dos patrones, paralelos en cierta forma, oro y plata. B, el precio de los metales preciosos, que sufrió un alza en los siglos XIV y XV. Alza que, según los periodos, afecta en forma desigual al oro y a la plata pero que, frente a las necesidades crecientes del comercio y a la imposibilidad de aumentar al mismo ritmo el numerario en circulación, a causa del estancamiento o la decadencia de las minas europeas y la disminución del suministro de metales preciosos provenientes de África, delata ese fenómeno del hambre monetaria en la que debe situarse la actividad de los mercaderes de finales de la Edad Media. Hambre sobre todo de oro, por cuanto la plata pasa a ser relativamente abundante hacia finales del siglo XV, gracias a la explotación de nuevas minas en la Alemania media y meridional. Lo cual, como se sabe, será uno de los principales motores de los grandes descubrimientos. C. La acción de las autoridades políticas. En efecto, el valor de las monedas estaba en poder de los gobiernos, que podían variar el índice de la misma, es decir, el peso, el título o el valor nominal. Las piezas no llevaban indicación de valor, sino que éste era fijado por las autoridades públicas que las acuñaban, valorando las monedas reales en moneda de cuenta ficticia que generalmente se expresaba en libras, céntimos y denarios derivados de un sistema que, por ejemplo, tomaba por patrón el denario tournois o denario parisis de Francia, o también el denario de Gros de Flandes. De tal manera que los príncipes y las ciudades podían proceder a movimientos monetarios, mutaciones o desvalorizaciones, refuerzos o revalorizaciones. Riesgos a menudo imprevisibles para el mercader. D. Las variaciones estacionales del mercado del dinero. A causa de la falta de datos, resulta difícil señalar la existencia en la Edad Media de ciclos económicos, fluctuaciones periódicas en ondas largas y cortas, tal como se ha reconocido para el periodo moderno, aun cuando algunos historiadores, como Carlo M. Cipolla, han creído poder hacerlo. En todo caso, el mercader medieval no tenía, indudablemente, conciencia de ellos, y no le preocupaban. Por el contrario, los mercaderes medievales eran sensibles y prestaban mucha atención a las variaciones estacionales del curso del dinero en las principales plazas europeas, variaciones debidas, entre otras causas, a las ferias, a la fecha de las cosechas y a la llegada y partida de los convoyes. Un mercader veneciano observó a mitad del siglo XV, en Génova, el dinero es caro en septiembre, enero y abril en razón de la salida de los barcos. En Roma o donde se encuentre el Papa, el precio del dinero varía según el número de los beneficios vacantes y de los desplazamientos del Papa, que hace subir el precio del dinero donde quiera que se encuentre. En Valencia es caro en julio y en agosto a causa del trigo y del arroz. En Montpellier hay 3 ferias que originan carestía de dinero. Tales son los datos que el mercader debe tener en cuenta para calcular los riesgos y los beneficios, y partiendo de los cuales puede desarrollar, según sus posibilidades, un juego sutil fundado en la práctica de la letra de cambio. Veamos, según R. de Rouber, el principio y un ejemplo. La letra de cambio era una convención por la cual el hador suministraba una suma de dinero al arrendador y recibía a cambio un compromiso pagadero a término, operación de crédito, pero en otro lugar y en otra moneda, operación de cambio. Por lo tanto, todo contrato de cambio engendraba una operación de crédito y una operación de cambio, ambas íntimamente unidas. He aquí una letra de cambio extraída de los archivos de Francesca di Marco Datini da Prato, en el nombre de Dios, el 18 de diciembre de 1399, pagaréis por esta primera letra de uso a Brunaccio di Guido y Cia.
472 libras y 10 céntimos de Barcelona, las cuales 472 libras 10 céntimos valederas 905, escudos, a 10 céntimos 6 denarios por 5, escudo, me han sido pagadas aquí por Ricardo degli Alberti y Cia. Pagadlas en buena y debida forma y ponedlas a mi cuenta. Que Dios os guarde. Guglielmo Barberi, Salud de Brujas. Y de otra mano, aceptada el 12 de enero de 1399, 1400, en el dorso, Francesco di Marco y Cia, en Barcelona. Primera, letra. Se trata de una letra de cambio pagada en Barcelona por el librado La Sucursal en Barcelona de la firma Datini, al beneficiario la firma Brunaccio di Guido igualmente de Barcelona, a petición del librador o tomador Guglielmo Barberi, mercader italiano de Brujas, a quien el dador la casa Riccardo degli Alberti de Brujas, ha pagado 900 escudos a 10 céntimos 6 denarios el escudo. Guglielmo Barberi, exportador de paños flamencos en relación regular con Cataluña, se hizo adelantar dinero en escudos de Flandes por la sucursal de Brujas de los Alberti, poderosos mercaderes banqueros florentinos. Como anticipó sobre la venta de las mercancías que ha expedido a su corresponsal de Barcelona la casa Datini, libra sobre esta una letra de cambio a pagar en Barcelona al corresponsal en aquel lugar de los Alberti, la casa Brunaccio di Guida y Cia. Existe, pues, operación de crédito y operación de cambio. Este pago se realizó en Barcelona el 11 de febrero de 1400, 30 días después de su aceptación, el 12 de enero de 1400. Este plazo es el término, variable según las plazas 30 días entre Brujas y Barcelona, que permitía verificar la autenticidad de la letra de cambio y, si fuera preciso, procurarse el dinero. Por lo tanto, la letra de cambio respondía a 4 eventuales deseos del mercader, y le ofrecía 4 posibilidades: a. El medio de pago de una operación comercial. b. El medio de transferir fondos entre mazas que utilizaban monedas diferentes. c. Una fuente de crédito. d. Una ganancia financiera al jugar con las diferencias y las variaciones del cambio en las diferentes plazas, siempre dentro del marco definido más arriba. En efecto, entre 2, o con más frecuencia entre 3 plazas podía existir comercio de letras de cambio, además de operaciones comerciales. Este comercio de cambios, muy activo en los siglos XIV y XV, fue causa de vastas especulaciones. Sin embargo, señalemos que, indudablemente, el mercader medieval ignoraba 2 prácticas que habían de desarrollarse en la época moderna, el endoso y el descuento. Aunque recientes investigaciones de Federico Melis permiten descubrir ejemplos de endoso desde principios del siglo XVI en el dominio mediterráneo y que en el siglo XV se hallan casos parecidos, quizás, para obligaciones simples órdenes de pago, en el dominio hanseático. La contabilidad. Evidentemente, tales operaciones habían de ir del brazo con los progresos en contabilidad. La teneduría de libros de comercio se hace más precisa, los métodos más sencillos y la lectura más fácil. Cierto que seguía existiendo gran complejidad. La contabilidad se dispersaba en numerosos registros, los libros de las sucursales, de las compras, de las ventas, de las materias primas, de los depósitos de terceros, de los obreros a domicilio y, como ha destacado a. Sapori, el libro secreto donde se consignaba el texto de la asociación, la participación de los asociados en el capital, los datos que permitían calcular en todo momento la posición de dichos asociados en la sociedad y la distribución de beneficios y pérdidas. Este libro secreto seguía siendo objeto de los principales cuidados y es el mejor conservado hasta nuestros días. Pero se extendió la costumbre de hacer un presupuesto. Pronto todas las grandes firmas poseyeron un doble juego de registros para las cuentas abiertas a sus corresponsales en el extranjero,
el compto nostro y el compto vostro, equivalentes de nuestras cuentas corrientes y que todavía hacían más cómodos los pagos por compensación mediante un simple juego de asientos sin transferencia de numerario. Y, sobre todo, se desarrolló la contabilidad por partida doble que ha podido ser calificada de revolución de la contabilidad. Sin duda los progresos no son iguales en unas regiones que en otras, y hasta se ha llegado a explicar el casi monopolio de los mercaderes y banqueros italianos de la Edad Media, en una amplia zona geográfica, como resultado de su avanzada técnica comercial. Pero en el dominio hanseático podríamos hallar métodos que, aunque diferentes y quizás algo retrasados en la perspectiva de una evolución general única, demostraron no obstante la eficacia de lo que Fritz Rohrig ha podido llamar supremacía intelectual. Señalemos, por otra parte, que no debe exagerarse la superioridad germánica en el dominio nórdico en cuanto a escritura y contabilidad. Los famosos manuscritos sobre Beresta, corteza de abedul, descubiertos recientemente en Novgorod, demuestran que la escritura y el cálculo estaban allí más extendidos entre los autóctonos de lo que se creía. De todos modos, las técnicas italianas apenas fueron asimiladas antes del siglo XVI por los mercaderes de las ciudades atlánticas bretones, rocheleses, bordeleses, cuyo arte parecía consistir en evitar al máximo el recurrir al crédito bajo todas sus formas. Si bien Ph. Wolf ha descubierto que el crédito estaba muy extendido entre los mercaderes de Tolosa, insiste sin embargo en el carácter rudimentario de sus procedimientos. De manera que, allí donde existe, el gran mercader banquero sedentario reina ahora sobre todo un conjunto, cuyos hilos maneja desde su despacho, su palacio, su casa. Un conjunto de contadores, comisionistas, representantes y empleados, los agentes, le obedecen en el extranjero. Al margen de la contabilidad, el mercader banquero sedentario es centro de una vasta correspondencia conducente a recibir avisos y dar órdenes. Como conoce el valor del tiempo, la importancia para el éxito de un negocio de saber antes que los competidores la llegada de los navíos o su naufragio, el estado de las cosechas en una época en que los factores naturales son tan poderosos y los cataclismos tan destructivos y los acontecimientos políticos y militares que pueden influir en el valor del dinero y de las mercancías, el mercader banquero lanza una verdadera carrera por noticias. Pietro Sardella ha escrito un apasionante ensayo sobre el tema noticias y especulaciones en Venecia. La mejor forma de seguir el trabajo del mercader y comprender lo que fue su actividad profesional, es leer la abundante correspondencia comercial de la Edad Media que nos ha sido conservada, pero que solo en mínima parte ha sido publicada hasta ahora. Las categorías de mercaderes. Con la extensión de los negocios, el mundo de los mercaderes sufre transformaciones. El mercader flamenco errante que iba a las ferias de Champaña a llevar paños y traerse especias, ya no tiene que desplazarse. Pues las galeras de Génova y Venecia van a Brujas a cargar y descargar mercancías, los mercaderes italianos, los representantes y las sucursales de las grandes casas de Florencia, de Génova, de Lucca y de Pisa se han instalado en Flandes, y compradores y vendedores mantienen contactos permanentes sobre el lugar, como ocurría desde largo tiempo en Florencia, donde Giovanni Villani señalaba orgullosamente la inutilidad de las ferias porque siempre hay mercado en Florencia. Entonces, el mercader flamenco se convierte, a domicilio, en un intermediario sedentario y pasivo, el corredor. Anuda contactos entre mercaderes extranjeros, arregla operaciones comerciales y financieras entre ellos, les procura alojamiento y almacenes, y vive de las comisiones que le pagan por todos esos servicios. Se ha creado, igualmente, cierta especialización entre los hombres de negocios. Las categorías así formadas varían según las regiones, los países y las ciudades. Pero, a grandes rasgos, en el campo del comercio del dinero podemos distinguir, como hace R. de Rover para Brujas,
los lombardos, los cambistas en metales y los cambistas, que son los mercaderes banqueros propiamente dichos. Los lombardos o courtiers son los prestamistas con prenda en garantía, los usureros que practican el préstamo de consumo a corto plazo. De manera que sus clientes raramente son grandes personajes, sino más bien gente de pequeña y media condición, clérigos, burgueses no comerciantes, nobles de segunda categoría y campesinos. Las sumas que prestan a corto plazo, durante 1, 2, a veces 3 o 6 meses, no son de uso comercial, sino que sirven para consumo personal en un periodo difícil para el deudor que deja en prenda objetos personales, vajilla, ropas, herramientas, armas, etc. No hay que creer que el poder económico de los lombardos fuera despreciable. Para satisfacer las necesidades de sus numerosos clientes y los gastos considerables que precisa su actividad, los lombardos se hallan a la cabeza de importantes capitales reunidos mediante asociación familiar o merced a depósitos de terceros. A principios del siglo XV, los courtiers poseen en Brujas un gran inmueble en el muelle largo de la parroquia de San Gilles, y otro más chico, donde se alojan. Pero su horizonte es limitado. Por haber querido lanzarse a operaciones en gran escala, lombardos y courtiers de Brujas quiebran estrepitosamente en 1457. Por lo demás, como veremos, se hallan obstaculizados en sus prácticas, expuestos a la hostilidad pública y privada y sin posibilidades salvo excepciones, de ascensión social. Por debajo de los lombardos, están los cambistas en metales. Su banco o mesa, bancho, tabola, está a la vista, en un local que da a la calle como el de todos los artesanos. Están agrupados, para facilitar las operaciones de sus clientes, que a menudo son comunes a varios de ellos. En Brujas tienen mesa cerca de la Gran Plaza y de la Grande Halle Aux Draps. En Florencia tienen banchi in mercato en el Viejo Mercado y en el Mercado Nuevo, en Venecia tienen banchi discreta en el Puente de Rialto, y en Génova los tienen junto a la Casa de San Giorgio. El Roman Courtois de Galeran de Bretaña nos ha dejado una pintura viva de los cambistas de Metz hacia 1220. Si sont li changeurs en la tire qui davant eulx sont leur monoye, cil change, cil conte, cil noye. Cildit, qu'est boirs, cil, qu'est mensonge. Onque sibres, tant fusten songe, ne viten dormant la merveille que puet qui beoir qui veille. Cil ni resert miedo y sensed qui vent pierres precieuses et images d'argentet d'or. Autreon lavante wix grand tresor de leur riche beselment. Ante todo, cumplen dos funciones tradicionales, el cambio de monedas, de donde les viene el nombre, y el comercio de metales preciosos, pues son los principales suministradores de moneda gracias a los metales preciosos que reciben de su clientela en lingotes o, con más frecuencia, en vajilla. Según las circunstancias, exportan también esos metales preciosos, a pesar del monopolio teórico de los acuñadores. Mediante estas operaciones determinan el precio de los metales preciosos, ejercen considerable influencia sobre sus fluctuaciones y tienden a dominar su mercado. Pero han añadido nuevas funciones a las antiguas, aceptación de depósitos y reinversiones por préstamo. Se han convertido en banqueros. Estos depósitos, la aceptación a sus grandes clientes de operaciones al descubierto, los préstamos, anticipos, inversiones y los giros por simple asiento de escrituras, los convierten en los auxiliares indispensables de los mercaderes y de la gente acomodada, todos los cuales tienen cuenta con un cambista en metales. A fines del siglo XIV ese es el caso de una persona cada 35 o 40 en Brujas, y el 80% de los clientes de los cambistas en metales de Brujas tienen depósitos inferiores a 50 libras flamencas. A los cambistas en metales volveremos a encontrarlos en las esferas elevadas de la jerarquía social.
Pero en la cúspide están los que llaman en Brujas cambistas banqueros, los que tienen en Florencia los banchi grossi, los mercaderes banqueros propiamente dichos. Su actividad sigue siendo no especializada. Al comercio de mercancías de toda clase, realizado en exportación e importación en escala internacional, añaden una actividad financiera múltiple, comercio de letras de cambio, aceptación de depósitos y operaciones de créditos, participación en varias sociedades y el ejercicio del negocio de seguros. A menudo son también productores, industriales como los Médicis, que poseen en Florencia 2 fábricas de paños y una fábrica de seda. Y Benedetto Zaccaria, que en el siglo XIII controla desde Génova el mercado de la lumbre, realiza un fenómeno de integración al transportarlo en barcos de su propiedad y utilizarlo en una fábrica de tintes por él montada. Si bien en Venecia son solo mayoristas, dejando a los más pequeños la venta al por menor, en otras partes tienen con frecuencia comercio abierto e inclusive, como simples lombardos, no desdeñan a veces practicar la usura, el pequeño préstamo de consumo. Pero sus operaciones no se realizan a la vista, o l'aperto, sino dentro, en su casa, que con frecuencia es un palacio, donde se halla el escritorio, la oficina que es el centro de sus vastos negocios. Jacques Coeur es uno de los ejemplos más extraordinarios. Moyat, quien estudió todas las ramificaciones de sus negocios, ha esbozado su amplitud tentacular, un mapa que reprodujera la distribución de sus intereses correspondería a un mapa económico de la Francia de mediados del siglo XV. Posee bienes inmuebles en todas partes, tierras, asignaciones de rentas rurales, ricos hoteles particulares en Bourges, Saint-Port-Saint-Ours, Lyon, Montpellier. A ello añade toda clase de especulaciones, arriendos de ayudas e impuestos, rescate de prisioneros ingleses. Si bien sus naves operan con preferencia en el Mediterráneo, también las tiene en el Atlántico, en la Mancha y en el Mar del Norte, sin contar los ríos Loira, Ródano, Sena. No fue extraño a ningún objeto susceptible de tráfico. La platería, guardamuebles y depósito real que dirige es solo su mejor cliente. A esa empresa como a tantas otras vende lanas, paños, tejidos, cueros, pieles, sal, especias y objetos de arte. Provee a los ejércitos del rey de arneses y armas. Tiene intereses en Florencia, en España, en Brujas. Después de haber caído en desgracia se evadió y buscó refugio junto al papado, gran potencia económica murió en Quío, el vasto emporio genovés. ¿Fue el mercader medieval un capitalista? Claro es que ahora que se conoce mejor al mercader banquero medieval no puede seguir aceptándose la célebre tesis de Werner Sombart, para quien el gran capitalista nació con la Edad Moderna, con el Renacimiento y la Reforma del siglo XVI. Indudablemente, vale más considerar al gran mercader como un precapitalista. Según una definición estricta del capitalismo, como la que ofrece la doctrina marxista, la Edad Media no lo conoció. Su sistema económico y social es el feudalismo, y dentro de ese marco actúan los mercadores. Pero, ellos contribuyen a romper el marco, a destruir las estructuras feudales. Al actuar, como veremos, sobre una evolución agrícola activada por la intrusión de capitales urbanos por lo menos en regiones como Italia o Flandes, y precipitada por la ampliación de una economía mundial, Weltwirtschaft, que tienen profundas repercusiones sobre los precios agrícolas e industriales, los grandes mercaderes preparan el advenimiento del capitalismo. A. Kosminski ha visto en la expropiación a las clases rurales de la propiedad de la tierra, especialmente en Inglaterra evolución en la que tomaron parte los mercaderes, la fuente de la primitiva acumulación del capital. El gran mercader medieval concentra ya los medios de producción en manos privadas y acelera el proceso de enajenación del trabajo de los obreros y de los campesinos transformados en asalariados. Y algunos historiadores marxistas como V. I.
Ruthenburg, al estudiar las compañías florentinas del siglo XIV, no han vacilado en ver en ellas los principios del capitalismo en el sentido riguroso del término. Inclusive un historiador como František Braus, que se niega a hablar de capitalistas en la Edad Media, reconoce que hay elementos de capitalismo y que, en Italia, inclusive hay algo más. Tiene razón en protestar contra concepciones anticientíficas y antihistóricas que apelan a un capitalismo eterno, y en pedir para el estudio de las estructuras prioridad sobre el estudio de las mentalidades. Cita también a Mane, según quien las corporaciones medievales tendían poderosamente a impedir la transformación del maestro artesano en capitalista, al limitar a un máximo muy bajo el número de obreros que podía emplear un mismo maestro. Siendo así que el poseedor de capitales o de mercancías no se transforma en capitalista más que cuando los mínimos fijados a la producción superan ampliamente el máximo medieval. Pero aquí, el autor de El Capital, tributario de los conocimientos históricos de su época, confunde con los artesanos a los grandes mercaderes que poco se preocupaban, como veremos, de los reglamentos de las corporaciones y subestima considerablemente la amplitud cualitativa y cuantitativa del dominio económico y social de los mercaderes. No hay que olvidar, ciertamente, que la economía medieval siguió siendo fundamentalmente rural, que el artesanado predominaba en las ciudades y que los grandes negocios no son más que una capa superficial pero, por la masa de dinero que maneja, por la extensión de sus horizontes geográficos y económicos y por sus métodos comerciales y financieros, el mercader banquero medieval es un capitalista. Lo es también por su espíritu, por su género de vida y por el lugar que ocupa en la sociedad. Página 33.